¿cómo están? Bien, ya. Antes de empezar, saludamos unos a otros. Ya, ¿cómo está? Que tienes mucho amor. Te damos gracias por habernos salvado de ir al infierno, por la sangre de Jesucristo. Somos salvos. Cada vez que pensamos en esta verdad, te damos gracias. Danos tu poder para que vivamos bien para el Señor. Ayuda a los hermanos para que con un solo corazón prediquen esforzadamente. Ayúdanos para que no se juzguen y se amen los unos a otros. En Ecuador tú levantaste tus iglesias. Ahora cada iglesia está creciendo bien por la palabra de Dios. Especialmente ayúdale a la iglesia de Santo Domingo. La próxima semana hay un seminario en Santo Domingo. El hermano Mateo está preparando. Dale de tu poder y tu sabiduría a él para que pueda preparar bien el seminario. Hay muchas personas que están viviendo en Santo Domingo sin saber el Evangelio. Por este seminario queremos que muchas personas sean salvos. En este lugar hay algunas personas que todavía no son salvos. Ayúdales para que sean salvos pronto antes de tu venida. Desde ahora queremos aprender tu palabra. Ayúdanos para que nos concentremos y entendamos bien tu palabra. Todo el tiempo de la comunión hoy te lo damos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. 자, hoy vamos a aprender la palabra de sembrador. 자, busquemos San Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9. 자, la palabra del sembrador. Hoy tema es la palabra del sembrador. 자, San Mateo, busquemos San Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9. 자, capítulo 13, versículo 1 al 3, San Mateo. 자, despacio, leamos juntos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando en la barca, se sentó. Toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto 40, 60 y 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Sí. Hoy vamos a aprender sobre la palabra del sembrador. Jesús enseñó la palabra del sembrador. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves, la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio 40, 60 y 30 por uno. ¿Sí? Ya vamos a pensar, ¿por qué el sembrador siembra la semilla? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de sembrar la semilla? Llevar mucho fruto.
¿Llevar poco fruto? No, es para tener fruto, ¿sí? Si no tiene ningún fruto, habría sembrado por gusto, ¿sí? Un sembrador sembró, pero la semilla cayó en 4 lugares diferentes. 자, la primera cayó junto al camino. 자, la segunda cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. 자, la tercera cayó entre espinos. La cuarta cayó en la buena tierra, ¿sí? ¿Qué significado tendría cada uno de ellos? Ya vamos a aprender. Ya. Primero, la semilla que cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Primero, ¿qué significa la semilla? ¿Qué significa la semilla? La palabra de Dios. Ya. Busquemos San Lucas. Vamos a marcar aquí San Mateo 13. Ya. Aquí marquemos San Mateo 13. Ya. Busquemos San Lucas 8, 11 y 12. 11 y 12. 자, ¿qué significa la semilla? Vamos a buscar. 자, San Lucas 8, 11 y 12. 자, leamos juntos. Esta es pues la palabra. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra de Dios para que no crean y se salven. 자, primero, ¿qué significa la semilla? La palabra de Dios. La semilla significa la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso, sembrar la semilla significa predicar la palabra de Dios a cada persona. ¿Sí? 자, aquí leamos juntos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nosotros somos salvos por la palabra de Dios. Somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso, sembrar la semilla significa predicar la palabra de Dios a cada persona, ¿sí? También aquí, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Las aves que vinieron y se comieron la semilla que cayó junto al camino significa el diablo que quita la palabra de Dios de su corazón para que no crean y se salven, ¿sí? En el lapso del seminario, el diablo viene y quita la palabra de Dios de nuestro corazón. Aquí también, ¿sí? Ha venido el diablo, es un espíritu malo que quita la palabra de Dios que ahora estamos escuchando, ¿sí? Él está molestando, ¿sí? ¿Cómo esto? ¿Ya? Por eso, cuando escucha la palabra de Dios, siempre tiene que concentrarse muy bien, ¿sí? Usted a veces falto en la comunión, ¿sí? Diablo no falto. Siempre viene, siempre. Asistencia muy bien, ¿sí? Diablo miércoles, sábado, domingo, siempre está participando. ¿Por qué? Para quitar la palabra de Dios, también para molestar, ¿sí? Aquí ya el diablo allá está sentando. ¿Sí? Invisible, pero hoy vino, ¿sí? Dios existe, también Satanás, diablo existe. Ahora están aquí para quitar la palabra de Dios, ¿sí? Aquí también las aves del cielo significa el diablo.
¿Por qué compara las aves del cielo con el diablo? ¿Por qué? Ya vamos a pensar. Aquí Efesios, leamos juntos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo es el que tiene la potestad del aire, ¿sí? Las aves del aire. Por eso Jesús quería comparar, ¿sí? Las aves del aire con el diablo, ¿sí? Por eso Jesús comparó las aves del cielo con el diablo. Aquí también, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las legiones celestes. Las aves del cielo significa huestes espirituales de maldad. En las legiones celestes, es decir, el diablo, ¿sí? Por eso el diablo puede andar libremente como las aves del cielo. Por eso el diablo está aquí. Diablo está escuchando, ¿sí? Diablo, escuche bien. Aquí también, Job 1:7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. El diablo, Satanás, el diablo puede rodear la tierra y andar por ella, como las aves del cielo. Por eso Jesús comparó las aves del cielo con el diablo, ¿sí? Por eso ahora el diablo también vino aquí para molestar y quitar la palabra de Dios de nuestro corazón. Leamos juntos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león huyente anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora también el diablo está andando alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? Por eso, aunque muchos escuchan el seminario, la palabra de Dios y el evangelio, pero no han sido salvos, porque no entienden bien lo que es realmente la salvación. A ellos les fue quitada la palabra de Dios, ¿por quién? Por el diablo, ¿sí? Aunque escucharon todo el seminario, evangelio, pero ellos no han sido salvos, ¿sí? Como la semilla que se cayó junto al camino. La palabra de Dios que escucharon te pareció, ¿sí? Por eso necesitamos buena tierra, ¿sí? Por eso tenemos que concentrar cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Diablo quiere quitar la palabra de Dios de nuestro corazón. Por eso ahora tenemos que concentrarnos. Es muy importante. Volvamos. San Mateo 13:20. Vamos a pensar en segundo lugar en Pedregales. San Mateo 13, versículo 20. Leamos juntos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Segundo, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, luego tropieza, ¿sí? Estas personas tampoco no han sido salvos, aunque escucharon la palabra de Dios todos los días del seminario, ¿sí?
Hay muchas personas que escucharon el evangelio con gozo, pero salieron de la iglesia al pasar un poco tiempo. Ellos no han sido salvos, ¿sí? Sí. Para ser salvo, primero tenemos que quitar piedra, corazón de piedra, ¿sí? Ya busquemos Primera de Juan 20:19. Ellos no han sido salvos. ¿Por qué? Ya, Primera de Juan está explicando. Ya, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Muchas personas después de escuchar el evangelio ya salieron de la iglesia. ¿Qué le parece? Ellos no han sido salvos. No puede ir al cielo. Ya busquemos Primera de Juan 2:19. Leamos juntos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí? Así dijo el apóstol Juan, salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Al principio sintieron gozo al escuchar la palabra de Dios, pero al final salieron, porque ellos no eran de nosotros, ¿sí? Ellos no eran de nuestra familia, que hemos sido salvos por la sangre de Jesús. La palabra fue sembrada en pedregales, ¿sí? Todavía tiene un corazón de piedra muy duro, por eso no puede entrar la palabra de Dios en ellos. Ellos tienen otro pensamiento y otro propósito, ¿sí? Si fue salvo, es natural que predique el evangelio juntamente con un solo corazón. Parecía que sintió gozo escuchando la palabra de Dios al principio, pero era falso, ¿sí? Aquí, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, ¿sí? La Biblia dice que hay hermanos falsos. Yo soy hermano, yo soy cristiano, pero falso, ¿sí? También en nuestra iglesia, ¿sí? Hay hermanos verdaderos que renacieron por la sangre de Jesús, pero hay hermanos falsos también, ¿sí? Que todavía no quieren escuchar la palabra de Dios, y también los que vienen a la iglesia con otros propósitos, otro pensamiento, ¿sí? Esos hermanos falsos seguramente algún día van a salir de la iglesia, ¿sí? Para no ser un hermano falso, tiene que escuchar la palabra de Dios y ser salvo realmente. Así será un hermano verdadero. Para esto, tiene que eliminar las piedras de su corazón. Aquí, quitaré el corazón de piedra, ¿sí? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ¿sí? Para llevar frutos, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios con un corazón de carne, quitando el corazón de piedra, ¿sí? Aquí, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Primero tenemos que quitar el camino, el pensamiento mal, ¿sí? El hombre inicuo tiene que dejar su pensamiento y la dureza de su corazón, volverse a Dios y escuchar su palabra. ¿Por qué? Si no, su gozo será corto, y finalmente desaparecerá y terminará yéndose de la iglesia, ¿sí? ¿Puede entender? ¿Sí? Ya, primero, la semilla, ¿qué significa? La palabra de Dios, ¿sí? Sembrar la semilla, ¿qué significa? Predicar la palabra de Dios, ¿sí? Ya, primero,
junto al camino. ¿Qué significa? Junto al camino, que huye la palabra, pero diablo bastante, ¿sí? Las aves del aire, ¿qué significa? El diablo. Por eso tenemos que pensar, solo nosotros estamos aquí, no. Siempre diablo viene para molestar y para quitar. Aquí también, en su casa también, ¿sí? Como las aves, diablo puede rodear y andar por ella, ¿sí? ¿Ya? También, pedregales. ¿Qué significa pedregales? Corazón de piedra, muy duro, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que cambiar corazón suave para llevar fruto, ¿sí? También, tercera, volvamos a San Mateo 13, 22. Por eso, antes de escuchar la palabra de Dios, tenemos que quitar corazón de piedra, para llevar buen fruto. Volvamos, San Mateo 13, 22, tercer lugar, vamos a pensar, San Mateo 13, 22, leamos juntos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ya? Tercero, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ya? ¿Qué significa espinos? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Sí? Para llevar frutos también tenemos que quitar los espinos en nuestro corazón. Y tenemos que quitar el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Sí? Aquí, leamos juntos. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Por estar entre los espinos, ellos ahogaron la palabra de Dios. Por eso no puede crecer espiritualmente. ¿Sí? Esas personas tampoco no han sido salvos. Para ser salvo tenemos que quitar el afán de este siglo y engaño de las riquezas para obtener la salvación. ¿Sí? Para recibir la salvación, para ser salvo. ¿Sí? Aunque vienen a la iglesia, pero tiene otro pensamiento, ¿sí? El afán de este siglo, ¿sí? También engaño de las riquezas. ¿Para qué existe el colegio, escuela? ¿Para qué? Aprender, ¿sí? ¿Para qué existe el hospital? Para curar, ¿sí? Entonces, ¿para qué existe a la iglesia? ¿Para hacer milagro? ¿Para curar? ¿Para qué? ¿Para ayudar a los pobres? ¿Sí? Primero, predicar el evangelio. ¿Sí? ¿Qué hace la iglesia? La iglesia existe para predicar el evangelio. Primero. ¿Sí? Formar a los discípulos y obreros de Dios. La iglesia existe para escuchar y aprender la palabra de Dios y orar y predicar el evangelio. Esto es el propósito de la iglesia. ¿Sí? Aquí Biblia dice, leamos juntos, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde está la casa de Dios? ¿Dónde está la casa de Dios? ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? ¿Sí? La casa de Dios es donde aprendemos la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí?
donde se ora, se dice nuestro pensamiento y petición a Dios. ¿Sí? Aquí la casa de Dios. Aquí la iglesia. ¿Sí? Mi casa, casa de oración. Esto es el propósito de la iglesia. Para aprender. También para orar. Para orar. ¿Sí? No venga a la iglesia con otro propósito. ¿Sí? Elimine los espinos ya que son muy peligrosos. ¿Por qué? Podrían hincar a otras personas. ¿Sí? Los espinos no dejan que las personas sigan la palabra de Dios y se ahogan por los afanes de este siglo y por el engaño de las riquezas. Así no puede ser salvo. ¿Sí? Ya, Proverbios, busquemos 23:4. Proverbios 23:4. 23:4. 자, Proverbios 23:4. Leamos juntos. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Sí? La Biblia dice que no se afane por hacerse rico. ¿Sí? No se esfuerce por hacerte rico. ¿Por qué? Porque Biblia dice, ya aquí leamos juntos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, en destrucción, perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 자, aquí, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? Tenemos que vencer el engaño de las riquezas. ¿Sí? ¿Usted le amo dinero? Yo sí. Yo quiero ganar mucho dinero. ¿Usted no? Sí, ya es natural, es natural. Todos los hombres ya quiere ser rico, ¿sí? Por eso Biblia dice, tenemos que quitar engaño de las riquezas, ¿sí? Porque no va a ayudarnos, para llevar buen fruto, ¿sí? Para llevar mucho fruto, primero tenemos que quitar el amor al dinero. Yo también antes era médico, ¿sí? En Corea poco diferente. Aquí también médico puede ganar dinero, mucho dinero. En Corea más, muchísimo. ¿Sí? Cuba poco, pero ya Corea del Sur bastante. Corea del Norte también también poco, ¿sí? Casi mensual, general $10,000. $10,000, general, ¿sí? Alguna médico más, 30,000, 40,000, 50,000, pero mínimo 7,000, 6,000, mínimo, ¿sí? General 10,000, muy poco. Por eso mucho médico no quiere escuchar la palabra de Dios, porque tiene que gastar su dinero. Hay que jugar al golf, tiene que comprar ropa, buena ropa, carro, casa, tomar alcohol. No tiene tiempo de escuchar la palabra de Dios. Es muy difícil predicar a mi amigo médico. ¿Sí? Yo prediqué, pero yo no tengo tiempo. Tengo que gastar mi dinero. ¿Ya? Por eso, para llevar buen fruto, primero tenemos que quitar el amor al dinero. Es muy importante.
자, el que quiere ser rico será destruido. ¿Sí? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Todos los males. ¿Sí? No tiene que tener el pensamiento que ganará algún beneficio económico de la iglesia también. ¿Sí? Esta es una acción en contra de la fe. Aquí, ya leamos juntos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Sí? Como apóstol Pablo, tenemos que aprender a estar contentos en cualquier situación. Apóstol Pablo también experimentó el hambre y padecer necesidad, pero siempre se sentía gozoso. Daba gracias a Dios sin cesar. Nosotros también siempre tenemos que agradecer a Dios. ¿Sí? Seguro Dios va a dar bendición al que vive teniendo contentamiento con lo que tiene. Si Dios no le da la bendición en esta tierra, seguro le dará la bendición en el cielo. ¿Sí? Cuando morimos, tenemos que despedirnos de esta tierra, dejando las bendiciones que hemos recibido en esta tierra. Pero las bendiciones que recibiremos en el cielo permanecerán eternamente. ¿Sí? Entonces, usted quiere recibir bendiciones temporales en esta tierra o quiere recibir las bendiciones eternas en el cielo. ¿En esta tierra o en el cielo? Ya, por eso podríamos ser pobres en esta tierra. No se preocupe, Dios va a recompensar en el cielo. ¿Sí? Seguro que la bendición en el cielo será mejor. Será mejor. ¿Por qué? Porque Dios no me dio nada. ¿Por qué? No se preocupe. Si usted es salvo, seguro se puede ir al cielo también, puede recibir gran regalo en el cielo. ¿Sí? Aquí, por eso puede entender la palabra de Dios cuando deja el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Si es salvo, seguro se llevará frutos. ¿Sí? Por eso tenemos que quitar espinos, que es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Sí? Tenemos que quitar el amor al dinero. ¿Sí? 자, volvamos a Mateo 13. 자, 23. 13:23. 자, leamos juntos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. 자, cuarto es el que fue sembrado en buena tierra. ¿Sí? 자, vamos a repetir. 자, primero, la semilla, ¿qué significa? La palabra de Dios. ¿Sí? Primero, junto al camino. Junto al camino existe el diablo siempre, ¿sí? Ahora también, las aves del cielo, ¿qué significa? El diablo, ¿sí? Por eso tenemos que concentrar cuando escuchamos la palabra de Dios. Segundo, pedregales, ¿qué significa? El corazón de piedra. No puede entrar la palabra de Dios, imposible. Por eso tenemos que quitar corazón de piedra. Para ser salvo, para llevar frutos. También espino. ¿Qué significa? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Sí? También, cuarto es el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende. Es muy importante entender y conocer. ¿Sí? Entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60, a 30 por uno. Depende.
según sea su obra, ¿sí? Para ser salvo, tiene que tener buena tierra, tiene que tener un buen corazón, tiene que aprender la palabra de Dios con un corazón que anhela ir al cielo, anhela ir al cielo y ser hijo de Dios sinceramente. Aquí, ya leamos juntos. Y estos eran más nobles que los estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ya. Tenemos que recibir la palabra de Dios con toda solicitud, con un corazón sincero, con toda solicitud. Y escudriñar la Biblia cada día. ¿Sí? Si estas cosas eran así, ¿sí? En la iglesia Quito he encontrado a algunos hermanos que han recibido la palabra de Dios con un corazón sincero y que cada día leen la Biblia, ¿sí? Seguro Dios va a operar en ellos. Sí. Solo las semillas que fueron sembradas en buena tierra llevan fruto. Solo en esta tierra ya puede llevar fruto. Esa persona fue salva. ¿Sí? Para ser salvo tiene que escuchar y entender la palabra de Dios. No la pueda recibir solo por escuchar, tiene que entender la palabra de Dios. Por eso, si no entiende bien, después de escuchar la palabra de Dios, tiene que preguntar. Yo no puedo entender. ¿Qué significa esto? No existe otro versículo para explicar este tema. Tiene que preguntarme. ¿Sí? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero para llevar fruto, para ser salvo, ya tenemos que oír y escuchar. También tenemos que entender. Sí, por eso aquí, el que oye y entiende la palabra. Pero vamos a ver aquí. Perdón. Aquí, primero, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. También oyen. Pero no fue salvo. ¿Por qué? No podría entender. Aquí también. Aquí también, ¿ya? El que fue sembrado entre espino, este es el que oye la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos oyen, pero no podría llevar frutos. Sí. Aquí, ¿qué diferente? El que oye y entiende. Por eso más importante, entender y conocer. Oír ya muy importante, porque la fe es por el oír y el oír para la palabra de Dios. Pero para llevar frutos, después de oír y escuchar, tiene que entender y conocer. ¿Sí? Aquí leamos juntos, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Sí? Desde el día que oísteis y conocisteis. ¿Sí? Tenemos que conocer y entender la gracia de Dios en verdad. ¿Sí? Puede llevar fruto y crecer. ¿Sí? Si usted tiene un día que oyó y conoció la gracia de Dios en verdad, ese día fue salvo. ¿Sí? Desde ese día crecerá llevando frutos. Producirá a 100, a 60, a 30.
El que es salvo seguro va a llevar fruto. A 100, a 60, a 30. Pero depende de la persona llevar frutos diferentes. Depende cuánto vivan para Dios, cuánto se sacrifica a Él mismo, cuánto le dé a Dios. Algunos llevan a 100, algunos a 60 y algunos a 30 y algunos nada. Nada. Ya, Él puede ir al cielo, pero sí, no llevó fruto, nada. No recibirá nada de Dios también. ¿Sí? 자, busquemos San Juan 15. Busquemos San Juan 15. Busquemos San Juan 15, versículo 8. 자, 8, San Juan 15, 8, leamos juntos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, seáis mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis mis discípulos. ¿Sí? También aquí, versículo 5 también. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Por eso tenemos que conectar a la iglesia, la casa de Dios, ¿sí? Para llevar mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva poco fruto, mucho fruto. Pero si no quiere participar en la comunión, si quiere separar de la iglesia, si no puede llevar nada. Ya. Aquí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Cuando lleva más frutos, recibirá más gloria de Dios. Por eso nosotros tenemos que llevar mucho fruto. Aquí también, leamos juntos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Así que por sus frutos los conoceréis. Sí. Si lleva buenos frutos, seguro eres un buen árbol. ¿Sí? El buen árbol no puede llevar frutos malos. Si después de ser salvo nunca está llevando buenos frutos, significa que él es árbol malo, creo que. Seguro él no ha sido salvo. Si primero es buen árbol, puede llevar buenos frutos. Es natural. Solo el buen árbol puede llevar buenos frutos. Solo el que es salvo puede llevar buenos frutos que Dios disfruta. Por eso, si quiere llevar buenos frutos para Dios, primero tiene que ser salvo. Primero tiene que ser un buen árbol. Tiene que renacer como buen árbol. ¿Sí? Aquí Biblia dice, y ya también hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿A dónde va? Van al infierno. ¿Sí? Por eso, primero tenemos que ser buen árbol. Primero ser salvo. ¿Sí? Pero después de ser salvo, después de ser buen árbol,
depende su acción, puede llevar fruto a 100, a 60, a 30, a nada. Pero puede ir al cielo. ¿Por qué? Eres buen árbol. Buen árbol. Sí. Si no es buen árbol, no ha sido salvo para el infierno. ¿Sí? El árbol malo que no lleva buenos frutos será cortado y echado al fuego para el infierno. Primero, la semilla viva de Dios tiene que ser sembrada en nuestro buen corazón. Tiene que ser salvo, escuchando y entendiendo la palabra de Dios. Entonces, para llevar mucho fruto, ¿qué necesitamos? Primero tenemos que conectar de la iglesia a la iglesia. También, ¿qué necesitamos para llevar mucho fruto? Vamos a boletín. Semana que viene, próxima semana, boletín, próxima semana, San Juan 12, 24, memorizar los versículos. Próxima semana leamos juntos. De cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Para llevar mucho fruto, ¿qué necesitamos? Tenemos que morir. Tenemos que santificar. ¿Sí? Aquí, sacrificar, aquí. Si el que ha sido salvo tiene que llevar muchos frutos, tiene que sacrificarse. Tiene que morir. ¿Sí? El Señor lo sacrificó todo para darnos la vida eterna. Él aguantó todo dolor y fue azotado y derramó toda la sangre de su cuerpo en la cruz. Ahora es nuestro turno de sacrificarnos. Ahora tenemos que dar todo a Dios. Tenemos que darle nuestro tiempo, nuestros materiales, nuestra capacidad y hasta nuestro cuerpo. Así podemos llevar muchos frutos. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si no se sacrifica, quedará un mismo grano. Sí, pero se sacrifica, sirve y predica para Dios, puede llevar muchos frutos. Sí. ¿Por qué a mi familia no fue predicado en Evangelio? Algunos hermanos me preguntan, ¿por qué a mi familia no fue predicado el Evangelio? ¿Qué le parece? ¿Por qué mi familia no quiere escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué mi vida no he cambiado? Pastor, tengo duda, tengo pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta razón somos nosotros mismos. Ustedes que han sacrificado para Dios, ¿Qué han sacrificado para Dios? Solo el escuchar la palabra de Dios y oración no es un sacrificio. No es un sacrificio. Pastor, yo estoy escuchando toda la semana. No es un sacrificio. Porque todo tenemos que hacer. Es natural, ¿sí? El sacrificio es dar lo suyo a Dios. Si seguro ha sido salvo, ¿usted son salvos? ¿Seguro puede ir al cielo? Sí. Entonces, desde ahora tiene que dar sacrificio a Dios. Puede llevar muchos frutos. Si su familia puede ser salva y vivir para el Señor. ¿Usted conoce hermana Jocelyn, esposa de Mateo? Sí. Antes tenía preocupado mucho. ¿Por qué? Ella tenía que salir de Guayaquil. Pero en Guayaquil su familia está viviendo. Pero su familia no son salvos. Por eso antes me preguntó, pastor, poco difícil acompañar con usted. ¿Por qué? Mi familia todavía no son salvos. En Esmeralda es imposible predicar a mi familia, ¿sí o no? Sí. Pero yo expliqué.
자, con Biblia, San Mateo, busquemos. San Mateo 6, 33. Ya. Yo tampoco no puedo predicar a su familia, pero Dios puede. Dios puede. Yo expliqué a ella. Ya, San Mateo 6, 33. Ya, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya, no se preocupe. Primero, usted tiene que darle a Dios su sacrificio. Esto es su sacrificio. Sí. Por eso, ella lloró mucho, pero obedeció. Ya, entonces, yo quiero acompañar con usted. 자, ¿qué le parece? Ahora, ¿su familia son salvos o no? ¿Qué le parece? Sí. Sí. Su mamá, su hermano, sí. Todo fue salvos. ¿Por qué? Por Dios. Después de sacrificarnos, Dios ayudarnos. Puede llevar mucho fruto. Por eso, para llevar mucho fruto, necesitamos sacrificio. Sacrificio. Aquí, ya, primero sacrifiqué su tiempo para Dios. No falte a todas las comuniones y participé, y su familia puede ser salva. Sacrifiqué sus materiales a Dios. De ofrenda para Dios puede llevar muchos frutos. Sirva en la iglesia, no solo escuche la palabra. Antes de comenzar el sermón, ayude a cocinar y después del sermón, limpie los baños y salón principal. Hoy hermano Culebro también llegó muy temprano. ¿Qué hizo? Limpió, arregló, ¿sí? Desde 10, 9. Alguna hermana también preparó, como hermana Livia, Jacqueline, ¿sí? Nosotros después de terminar podemos comer. ¿Quién preparó todo? Ya tenemos que pensar. Algún hermano tenía que preparar, tenía que limpiar, tenía que arreglar. Usted también tiene que participar. Esto es sacrificio. Puede llevar mucho fruto. Puede predicar a su conocido muy fuerte, ¿sí? Si sirve en la iglesia, puede llevar mucho fruto. Pero el sacrificio no es obligatorio. Tiene que hacerlo por amor a Dios. O sea, nuestra iglesia no tiene tiempo de ofrendar. ¿Sí o no? Creo que he escuchado otra iglesia si hay tiempo de ofrendar. ¿Sí? Nuestra iglesia no es costumbre. En la Corea del Sur también. ¿Sí? ¿Por qué? No es obligación, obligatorio. Depende de la fe. Depende de ustedes. Pero para predicar bien necesitamos dinero. Pero no es obligatorio. Depende de ustedes. Usted tiene amor a Dios, ¿sí? Entonces puede ofrendar, pero no es obligatorio. Por eso no tenemos tiempo de ofrendar. Desde ahora en adelante ya no tendrá tiempo de ofrendar, no necesita. Pero ahora, ya ese edificio, grande o pequeño, grande. Antes poco pequeño en Carapungo, ¿sí? Ahora muy grande. ¿Cómo podemos usar? Ya, a veces ofrenda $2 cada semana. Yo siempre, sin ofrenda de coreano, coreano siempre ya ofrendo siempre. Es costumbre. Cada domingo, pero cantidad no es importante. $1, $2 no es importante. 10 centavos, 1 centavo no es importante. ¿Sí? Pero puede ofrendar 1 centavo, ¿sí o no? Es muy importante. Cada semana. Pero no es obligatorio. Ahora podemos usar este edificio por ofrenda de Corea del Sur. Por nuestra ofrenda no podemos usar
También no podemos comer. No podemos comer. En la iglesia Guayaquil está pagando, ¿cuánto vale comida? $1.50. Pero yo no quiero. Si quiere pagar, ya entonces dar ofrenda mejor. Ya gratis. Comida siempre gratis. Porque alguna persona no puede dar dinero. ¿Sí? Para compartir, ya alguna persona puede ofrenda más, ya entonces vamos a ayudar. Por eso, si quiere pagar comida, entonces tiene que dar ofrenda a Dios, es mejor. Esto es sacrificio, pero no es obligatorio. Por eso, también yo no quiero explicar sobre este tema. Pero Biblia dice, si muere, lleva mucho fruto. Es verdad, ¿sí? En el participar en la comunión, ofrendar y servir, se tienen que hacer con un corazón voluntario. No pensando que le está haciendo un favor al pastor o a los hermanos. Por eso, el resultado de estas acciones están en uno mismo. ¿Sí? En el cielo, muchos hermanos se preguntarán, ¿por qué Dios no le ayudó a mi familia para que sea salva? ¿Por qué yo no tengo recompensa? La respuesta es una, porque nosotros solo somos salvos, pero nunca sacrificamos nada para Dios. Por eso, ya. Jesús me dirá, yo sacrifiqué todo para ti, pero tú, ¿qué sacrificaste para mí? En el cielo, el Señor va a preguntarnos, ¿tú qué sacrificaste para mí? Yo sacrifiqué todo para ti. Por eso usted está aquí, en el cielo, ¿sí? Ustedes, ¿qué han sacrificado para Dios hasta ahora? Hasta ahora. Solo escucho la palabra de Dios, solo oro. Desde ahora en adelante tiene que sacrificarse para llevar mucho fruto. Si no han sacrificado nada hasta hoy, nada para Dios, desde ahora viva sacrificándose para Dios. Así llevará muchos frutos. Aquí último versículo, Apocalipsis 22:12. Ya, leamos juntos. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios recompensará a cada uno según nuestra obra y nuestro sacrificio. Sacrificio, ¿sí? Ya, hasta aquí aprendimos. Oremos juntos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por habernos permitido reunirnos para aprender tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre la parábola del sembrador. Solo en buena tierra puede producirse muchos frutos. Queremos que después de oír y entender bien la palabra de Dios, llevemos buenos frutos. En el mundo hay muchas doctrinas falsas. Danos tu sabiduría para que podamos distinguir bien tu voluntad. Tú levantaste tu iglesia en Quito. Queremos que muchas personas en Quito sean salvos por esta tu iglesia. Ayúdale a la iglesia de Quito para que crezca y madure bien por tu palabra. El resto de tiempo de hoy te lo damos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. 자, hoy sermón puede entender. Sí, ya. Ya, alegremos otra vez. Ya, la semilla, ¿qué significa? La palabra de Dios. Ya. Las aves del cielo, ¿qué significa? El diablo. Diablo. Por eso siempre tenemos que diablo. Diablo está aquí. Diablo va a mostrarnos, molestarnos, quitar de la palabra de Dios. Por eso, yo tengo que concentrar. ¿Sí? 자, segundo lugar, en pedregales, ¿sí? Nosotros también tengo en nuestro corazón piedra. Por eso, antes de participar en la comunión, primero tiene que quitar. Si quiere juzgar a otro hermano, ¿sí? También, espino, ¿qué significa?
afán de este siglo y engaño de las riquezas. ¿Sí? Pastor, yo no tengo tiempo porque yo tengo, todos los domingos tengo que ganar dinero. Ya, no puede ser salvo. No puede ser salvo. También en buena tierra, ¿sí? Es más importante. ¿Qué significa? Oír y entender. Oír y entender. Por eso, después de oír y escuchar, no puede entender bien, pregúnteme. Yo voy a explicar otra vez, ¿sí? También a 160 a 30 por 1. También nada. Depende de su obra, depende de su acción. Por eso, para llevar mucho fruto, tenemos que morir. Tenemos que sacrificarnos. Es muy importante, ¿sí? Ya, vamos a cantar. Ya, hermano Lester, por favor.